Mi opinión, aquí sí, mi opinión, es que independiente de los logros que el gobierno ciertamente ha alcanzado y que no se pueden negar si uno va y los evalúa, el gobierno tiene un gran problema de mercadeo. Y el mercadeo no es un concepto del capitalismo desde mi punto de vista, el mercadeo es un concepto de lo humano. Uno tiene que saber vender las ideas. Así sea a sus hijos, así sea a su hermano, a su compañero de trabajo y a su pareja. Tienes que saber vender las ideas. Esa idea que tú me estás contando, voy a partir del principio de que aquí no hay dudas de la buena fe ni tuya ni mía. Yo te la compro y digo, marica, pero te faltó mercadeo. ¿De acuerdo? Porque es que resulta que el mercadeo es, tú me dijiste, tú saliste y te empeñaste en decirme, yo soy el cambio. Eso es un factor de mercadeo. Tú me vendiste una palabra que es indescifrable. ¿El cambio de qué? Pero compramos, la gente compra la obnubilación del cambio. Entonces, vendes el cambio. El cambio a 200 años de hegemonía oligárquica, opresiva, ventajosa, capitalista salvaje. Ok, ¿tú me vendes ese cambio? Sí, ok, listo. Luce como si estuviéramos cambiando. Y yo sé que el cambio está pasando y yo me doy cuenta, mira, la relación mía con la policía en la calle cambió. Porque yo sé que gracias al gobierno de Petro, hoy en día el policía no es que me respete, le da miedo pegarme. Eso lo tengo claro. Y bueno, se lo agradezco a Petro. Ojalá lleguen dentro de 100 años que de verdad no me quiera pegar. Pero por lo pronto están que le da miedo pegarme. Eso se lo doy a Petro. Los 6.402 personajes que están siendo finalmente investigados, se lo debo a Petro. Yo quisiera que todo funcionara, pero cuando resulta que en el mercadeo el man me ha vendido ciertos cambios, y no toda la prensa en contra de él, porque esa es otra cosa. Entonces la prensa, querido, con la prensa ganaste las elecciones. No me vengas con el cuento de que ahora la prensa es tu enemiga, cuando la prensa era tu enemiga en elecciones y no tenías poder. Entonces tú ganaste las elecciones. Y ahora la prensa toda es mala. No, querido, la prensa no es mala. Yo hay periódicos por los que saco la mano y la cara, el espectador. Ah, no, yo también Y siempre. entonces, cuando el espectador me publica algo, yo digo, hey, querido, esto no puede ser mentira. Y entonces empiezo a ver que empiezan a pasar cosas que en términos de mercadeo se me parecen a lo anterior. Y desafortunadamente la mente humana, cielo, empieza a hacer asociaciones y digo, hermano, ¿dónde está mi promesa? Y desafortunadamente, creo yo, y ya me callo para que tú me hables, es, Petro tiene a favor de sí mismo la, 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 el conglomerado de gente pensante del país. Tiene a los artistas, tiene a los intelectuales. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué hago? Yo digo, yo me la paso retando. Yo quiero que venga uno de derecha que me aguante conversación. No conozco el primero. Cancino, que no están de derecha, la sacó muy bien. El único. De resto es que dan grima. Argumentan, los de izquierda, desafortunadamente para el mundo, argumentan muy bien en el término del territorio de la dialéctica. Para mí, una de las grandes virtudes de Petro. Es un gran dialéctico. Entonces, cuando llegamos a eso, pues claro, yo tengo amigos de verdad de izquierda, militantes, que están diciendo, mira, Wally, en el podcast con Wally, Wally me dice, sí, hermano, usted tiene razón, la están embarrando. Entonces, fíjate, tiene un apoyo de gente que piensa y que por más que lo quiera y que por más que quiera, no se come el cuento que le vendan. A eso habría que ponerle inteligencia, ¿no crees tú? Pero absolutamente de acuerdo, y esa es una crítica compartida y que hemos dicho, incluso él yo creo que la observa. Ahí lo que tú dices, eso, a mí me gustan mucho los adiós populares, muchas veces resumen muy bien las ideas, por ejemplo, no hay solamente que ser, sino aparentarlo. Y estoy de acuerdo, o sea, el gobierno del cambio en los pequeños detalles también el diablo está en los detalles, digamos, o sea, y muchas veces hay mensajes, a mi juicio, que no son tan asertivos o que no son tan representativos de lo que es el cambio, que permiten fácilmente construir una narrativa porque se centra la atención en esos gestos o en esas impresiones, digamos, o en esos hechos, que desvirtúan una apuesta de cambio que él lidera, en la que creo, y que de pronto se van dejando por ahí por el camino y no hay una línea de defensa, no hay una línea que contrarreste o que ponga una solución, digamos, a esas señales que se mandan que son equívocas. Yo creo que todo gobierno, así como el ser humano, pues tiene que ser muy receptivo a ese tipo de críticas y mirar cómo va solucionando, es decir, cómo pone, por ejemplo, en materia de comunicación. Bueno, efectivamente yo considero que se falta mucho en materia de estrategia, de difusión, de que la agenda, por ejemplo, a mí me parece lamentable que muchas veces nos vemos una agenda de defensa cuando se están haciendo cuantas cosas maravillosas. La reforma de tierras es la primera vez que la reforma agraria, digamos, tiene una de verdad, hay un compromiso con presupuestal, un compromiso, por ejemplo, toda esta labor que se está haciendo desde la SAE, o sea, como toda esa cuestión en materia de inclusión financiera, por ejemplo, con el acceso al microcrédito para contrarrestar el gota a gota, o sea, hay una
cantidad de políticas que son evidentemente trascendentes, importantes, y que de alguna manera es como si eso quedara como por allá en el rincón del olvido y no tiene el respectivo o la proporcional La alcance que debería repercusión, tener. claro. Pero también un argumento, y si me permites, que es algo en lo que no se ha pensado ya y yo espero, o sea, eso puede causar polémica al decirlo, pero, y lo vi desde Prosperidad Social, cuando uno llega a un cargo de estos, había una costumbre, y eso viene de todos los gobiernos anteriores, y ahí no se criticaba, es que de todas las entidades se disponía una gran partida presupuestal para hacer difusión y propaganda del gobierno. Hay paquetes de eso. Entonces a uno lo empiezan a abordar. Y yo no tengo nada en contra, digamos, pero por ejemplo, cuando nosotros llegamos nos hablaron de la austeridad en el gasto. Entonces como que uno empieza a valorar, bueno, pero si tanto presupuesto se me va para comunicar lo que estamos haciendo y para que salga la propaganda de prosperidad, o sea, si yo, o sea, no es una propaganda para hacer indígenas, sino para la labor del gobierno. Entonces uno empieza como a valorar, ¿qué hago? Si no accedo, si no utilizo, digamos, esa posibilidad, queda invisibilizada mi gestión. Pero si lo hago, hombre, ¿cuánto me cuesta? Y aquí, a mí ¿cuál es mi prioridad? Atender a cuánta cantidad digamos, de hogares o de personas o sectores poblacionales en situación de vulnerabilidad, digamos que ese recurso lo podría priorizar en ese sentido. Entonces yo creo que no es para atribuir solamente eso allí, pero yo creo que sí hay una repercusión que habría que pensarlo, y eso lo tiene que pensar es un estratega en materia de comunicación de cuál sería la mejor apuesta. Yo creo que tiene que apostarse a un reforzamiento todo lo que es democratización de la comunicación también, o sea, no solamente de los grandes medios, nada, sino que para que la ciudadanía se apodere también, digamos, de redes de comunicación, de difusión, todo lo que es los medios alternativos, todas estas formas que existen alternativas, que no es el gran medio de difusión, y robustecer también desde ese sector, porque hay algo que tampoco podemos desconocer, Mauricio, y es que necesariamente, digamos, en cuanto a los grandes medios de comunicación, que eso es un hecho palpable, o sea, no es lo mismo la difusión que uno tiene en el medio comunitario, ¿cómo se llama esto? Las emisoras comunitarias, que si uno prende RCN, que son millones de colombianos conectados allí, y esa versión que se construye allí, pues obviamente se impone como lo central en el debate. En cambio, otros temas que son polémicos pasan invisibilizados y podemos, de la actualidad política actual, sí que tenemos casos que hay cosas que son muy escandalosas y que de repente estamos hablando más del gasto de la primera dama, sin pensar en cuanto, como no se trata de solamente el retrovisor, sí, una crítica es legítima, hacer un control, se justifica, no se justifica, pero no estamos hablando de corrupción, no estamos hablando o sea, comparemos eso con las anteriores, hagamos un análisis objetivo, es que se justifica tanto presupuesto, tanta partida, cuánto gastan las anteriores, en fin, pero por el lado pasa de agache cosas como lo que está pasando, por ejemplo, con la liberación de Arturo Char, o con lo que está pasando ahorita con el cambio de juez que se retira el fiscal cuando tiene que pronunciarse sobre el caso de Uribe. O sea, como hasta qué punto una información es más trascendente que la otra, y necesariamente yo, y eso sí a nivel individual, yo tengo una impresión, es que sí, en otros gobiernos siempre se le apostaba mucho a la cuestión de financiar y establecer unas partidas muy robustas de propaganda del Estado. Entonces, acá se ha tratado de fortalecer lo público. Yo creo que se puede hacer como un mix. No se trata, es que acá no se trata, que es contrario también una imagen que se ha creado, que es que hay una persecución no, acá al contrario, todo se tiene que fortalecer el empresariado, se tiene que fortalecer el sector privado, porque eso es parte de la nación, eso es un motor. Lo que hay es que como buscar una articulación y generar equilibrios en la Voy a sociedad. traerte esto no como argumento, no, te pido que no lo tomes como argumento, dejémoslo como un elemento para que tanto tú como yo, como Germán, como el que esté por ahí oyendo esto, lo piense. Yo vi la imagen de Gustavo Petro en tribuna hablando mal contra los blancos clase media privilegiados. Yo digo, mano, no te queda bien hablar así. Yo soy blanco clase media privilegiado, ¿cómo te parece? Y entonces que yo no estoy en No, la sombrilla de tus quereres. no merezco estar en el país. Yo me tengo que ir y marginarme por un discurso impertinente e irreflexivo que estás dando sin pensar en lo que estás diciendo, porque desde mi punto de vista estás sacando resentimiento social. ¿Qué hago con eso? Pues es que precisamente yo creo que muchas veces hay afirmaciones que pueden resultar provocadoras, pero pues yo por lo menos soy blanca y Ísima. no, Blanquísima. blanca, Eres y blancos. encima, por ejemplo, si vamos a mirar, se educó en educación, tuvo acceso a universidad privada, estuvo en el exterior, esa ya es una privilegiada, o sea, ya la etiqueta privilegiada y nací blanca, entonces digamos.
pero yo no me sentiría aludida por un comentario de esos, porque aquí lo que es, yo, si me permite, o sea, como que estás haciendo no sé puntualmente la afirmación que haya hecho que hubiera podido causar, digamos, como esa impresión de, hey, eso es contra mí, yo pues lo apoyo a usted y usted está fomentando, es como dicen, como una cuestión de odio, de clases o algo así. No, yo creo que aquí se trata es, más allá de la condición individual, es de interpretar la afirmación en el contexto de lo que es Colombia. Y es partir del principio, acá en Colombia hay mucho arribismo. Eso es algo que es un hecho yo creo que reconocido y como mucha, y la cuestión de la pobreza vergonzante, o sea, como que todo el mundo quiere ser precisamente eso acá, todo el mundo es el que es de clase media, se cree más de, en fin, como una crítica también a mirar las condiciones, porque no, y no pienses en tu caso, porque precisamente si tú, ese comentario, digamos a ti, blanco, clase media, pero ni te afecta. A mí no me cae en lo personal, pero no dejo de leer lo que significa en la red de comunicación. Es que está estigmatizando a un grupo de colombianos que puede que sean así. No, porque es que yo no, ¿sabes qué? No. Con todo y mi antipatía por la oligarquía que llaman los de izquierda de aquí para atrás, yo no soy de izquierda, pero con todo lo que llaman la oligarquía, la familia Santos, la familia López, la familia Santo Domingo, toda esta gente, yo difícilmente he visto a un tipo de estos despreciable, cualquiera de estos que destruyeron este país, ser tan torpe de pararse en un balcón a decir, es que estos indígenas pobres, cochinos, morenitos, no los he oído. Porque estamos hablando de sectores que son vulnerables, que están precisamente en una situación que son sujetos, que son sujetos de protección especial. ¿Y qué ocurre? O sea, precisamente es como partir de la conciencia que tiene que haber, precisamente incluso en nuestra posición de privilegio, en un país tan desigual. Es como ser consciente de que eso que tengo como clase media, que es un privilegio, eso que para mí es una evidencia que tengo y que para mí es muy natural, es inaccesible para un gran sector poblacional y que muchas veces está representado, y me permites, en los afros, en los indígenas, en las minorías étnicas. Digamos que eso es una realidad, eso es un hecho que está allí. De allí que la misma Constitución los reconoce como sujetos de especial protección. Un reconocimiento que implicaría que el Estado se vuelque para proporcionarles condiciones precisamente de igualdad, de garantía, en fin. Entonces, cuando uno habla, es que sí, es que para uno es muy fácil hablar, y eso es cierto, desde la posición de privilegiado, yo me acuerdo que hay mucho, se dice mucho, las de Chapinero, las blancas. Yo soy de Saquillo, y a veces se habla, y es un barrio clase media, en fin, pero se habla como en sentido peyorativo de la condición de privilegio que se revela. Es que sí, yo me puedo considerar muy de clase media, muy normal y todo, pero eso que para mí es absolutamente normal, no hay sino que ir al Putumayo, no hay sino que ir al Amazonas, no hay sino que ir es que hay como 4 Colombias a la medida que, incluso en Bogotá. O sea, la diferencia es abismal entre unos sectores y otros, y yo creo que es como ese afán de pronto de quitarnos el velo en el sentido de ver con lupa esa extrema desigualdad que hemos normalizado históricamente en Colombia, y que muchas veces es más fácil visibilizarla a través de frases o afirmaciones que pueden resultar muy polémicas, porque entre otras formas es como, pues, pucha, sea consciente de que usted también es un privilegiado, de su propio privilegio. Y eso no me hace a mí una mala persona. Y ahora que tú referías en la oligarquía y todo eso, y quisiera volver tú hablabas acá incluso de 2 personas, Iván Cancino, lo conocías de la universidad, Rodrigo Lara, fuimos compañeros de curso. Mira que es chistoso que, por ejemplo, yo no he tenido nunca como esa cuestión de personalizar o de sentir como esa animadversión en relación a una clase social. Hay gente que yo veo que puede ser de un medio absolutamente favorizado, digamos, privilegiado, favorecido, perdón, y me ha pasado toda la vida. De pronto eso habla muchas veces uno crece como con complejos. Yo creo que si uno, aparte de lo que es el ser humanito, a veces uno tiene absoluta empatía, y una persona puede ser incluso de otra orilla política y todo, pero puede resultarle uno supremamente divertida, genial, agradable. A mí me llegaron mis fuentes que no quiero revelar, pero tengo una fuente que, para recordarle a usted y para ser objetivos, Paloma Valencia dijo que había que separar el Cauca entre los negros y los blancos. Ok, sí, tienes toda la razón. Y eso no fue simpático. Y no nos gustó. Y aquí lo estamos recordando. Sí. Lo cual quiere decir que es una afirmación desafortunada.